Quemada en la hoguera por sus creencias, la ejecución de Anne Askew sigue siendo uno de los momentos más brutales y controvertidos de la Inglaterra Tudor. ¿Pero qué hizo que su muerte fuera tan horrible? ¿Y por qué su historia aún nos atormenta siglos después? Anne Askew nació en 1521 en Lincolnshire, Inglaterra, en una época en la que el país se encontraba sumido en una intensa agitación religiosa. Su familia, de origen católico, tuvo dificultades para comprender su creciente compromiso con el protestantismo, un movimiento que rechazaba la autoridad del Papa y muchas doctrinas católicas tradicionales. Para Anne, esto no fue solo un cambio de creencias, fue una profunda transformación personal que definiría su vida. De joven, Anna se casó con Thomas Camp, un hombre de familia adinerada. Pero el matrimonio fue infeliz. Las firmes convicciones religiosas de Anna afectaron gravemente su relación y finalmente, lo abandonó. En una época en la que el divorcio era casi inaudito, sobre todo para las mujeres, la decisión de Anna de dejar a su marido por su fe fue radical. Se sumergió en la literatura protestante, leyendo textos prohibidos y difundiendo las ideas protestantes. Estas acciones pronto la pondrían en conflicto directo con las autoridades. Esto ocurrió durante el reinado de Enrique VIII, quien en 1534 se separó de la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra. Los años siguientes estuvieron marcados por una extrema turbulencia religiosa, ya que los sucesores de Enrique oscilaban entre el catolicismo y el protestantismo. Quienes se encontraban en el lado equivocado del poder a menudo pagaban un precio terrible. Las leyes de este periodo eran draconianas. La Ley de los 6 Artículos, aprobada en 1539, castigaba con la muerte las creencias protestantes. Tanto católicos como protestantes se esforzaron por erradicar la oposición, creando un clima de miedo y sospecha. Como reconocida reformadora protestante, Anne Askew se convirtió en un blanco claro. Aún así, se negó a ceder. Continuó predicando y distribuyendo literatura protestante, incluso cuando el peligro para su vida aumentaba. Su negativa a conformarse no pasó desapercibida. En 1545, Ana fue arrestada y acusada de herejía y de difundir propaganda protestante. Los cargos eran graves, los culpables podían ser condenados a muerte. Ana fue llevada ante el obispo Bonner de Londres, un hombre infame por sus métodos despiadados para reprimir la herejía. Durante su interrogatorio, sus respuestas fueron tajantes y valientes. Denunció abiertamente la misa católica y cuestionó la autoridad del Papa. Su determinación nunca flaqueó, ni siquiera ante la amenaza de tortura. Pero el encarcelamiento no fue suficiente para las autoridades, querían quebrantarla. Ana fue arrestada de nuevo y sometida a una presión aún mayor. Se le ordenó revelar los nombres de sus compañeros protestantes reformistas. Ella se negó. Su determinación de proteger a los demás, incluso a costa de su propia vida, reveló la profundidad de sus convicciones. Ana fue enviada entonces a la Torre de Londres, un lugar reservado para los prisioneros más peligrosos. Allí, sufrió la experiencia más terrible imaginable, la tortura. Se le aplicó el potro de tortura, un instrumento diseñado para estirar el cuerpo humano más allá de sus límites. A medida que le desgarraban las extremidades, sus huesos se quebraban y sus músculos se desgarraban. El dolor era inimaginable. Sin embargo, incluso bajo tal tormento, Ana no se derrumbó. Se negó a traicionar a otros protestantes ni a renunciar a su fe. Su resistencia la convirtió en una de las pocas mujeres de la historia que sobrevivió al tormento sin ceder, un testimonio de su extraordinario coraje y desafío. El desgaste físico y mental fue inmenso, pero el espíritu de Ana permaneció inquebrantable. Su negativa a ceder, incluso después de todo lo que había sufrido, selló su destino. Fue condenada a morir en la hoguera el 16 de julio de 1546. Ana fue sacada de la torre y arrastrada por las calles de Londres hasta Smithfield. Su cuerpo, destrozado por la tortura, estaba demasiado débil para caminar. Fue llevada a la hoguera ante una multitud de espectadores. Al encenderse las llamas y comenzar la agonía, se dice que Ana mantuvo la compostura, elevando oraciones a Dios. Sus últimas palabras fueron una poderosa declaración de fe: muero por amor a Dios y por el Evangelio de Jesucristo. Incluso en la muerte, su fuerza nunca flaqueó. Su martirio se convirtió en un símbolo perdurable de convicción inquebrantable e inspiró tanto a los testigos como a las generaciones futuras. La ejecución de Anne Askew conmocionó tanto a las comunidades protestante como a la católica.
Fue un escalofriante recordatorio de los peligros de la intolerancia religiosa y las brutales realidades que enfrentaron los reformistas durante el período Tudor. Su impacto no terminó con su muerte. Sus escritos, incluyendo registros de sus interrogatorios y sus poemas, se publicaron póstumamente y circularon entre los protestantes. Muchos de ellos, escritos durante su encarcelamiento en la torre, detallaban tanto su sufrimiento como su fe inquebrantable. El legado de Anne Askew también suscitó importantes debates sobre el papel de las mujeres en la resistencia religiosa. Si bien muchos mártires protestantes fueron hombres, su valentía puso de relieve el papel crucial que desempeñaron las mujeres durante este periodo de agitación. Su historia nos obliga a afrontar una pregunta inquietante: ¿habrías tenido el coraje de soportar un dolor tan inimaginable por tus creencias? Su ejecución no fue solo el final de su vida, fue el comienzo de su legado como símbolo de coraje, fe y desafío contra la tiranía.